Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Hoy la idea, digamos, de este video es hacer algunos comentarios introductorios eh, al texto de Borgias de Platón. Lo tenemos puesto nosotros en nuestro programa, digamos, para la materia. Inmediatamente posterior, digamos, de esa primera unidad que vimos, hicimos a modo introductorio para intentar ponernos más o menos de acuerdo sobre de qué hablamos cuando hablamos de ética y de problemas morales, ¿no? En esa unidad introductoria lo que hicimos fue simplemente repasar o ver algunos aportes que nos hacían desde distintas corrientes o distintos lugares, digamos, para hablar de los problemas morales y su abordaje, que es la ética de Sánchez Vázquez, el texto de Ricardo Magliandi sobre la tematización del etos, y el último texto que vimos fue el de Roman Ingarden y el problema de la relatividad de los valores. Lo que nosotros propusimos para hacer entonces, después de tener más o menos así en vista de qué hablamos, es hacer un rastreo en esta primera ética, un rastreo de las principales corrientes o de los principales, digamos, mojones filosóficos para pensar la ética en la filosofía occidental, por lo menos en la filosofía más taquillera, digámoslo así, en Occidente, y sobre la cual uno no puede, digamos, no pasar o no atravesar para tener en cuenta de qué hablan muchas veces las filosofías contemporáneas cuando hablan de ética, ¿no? Porque además muchos de esos textos de filosofía antigua o de filosofía moderna no pasan de moda en el sentido de que la pregunta filosófica, como por ahí alguna vez probablemente dijimos, desplaza la pregunta, ¿no? Son iniciáticos, digamos, en el modo de la pregunta, no para responderla, sino para desplazar su respuesta. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, como les dije recién, es hablar un poquito del texto del Borgias de Platón, ¿no? Es un texto, digamos, iniciático para la ética, porque en Occidente, por lo menos, es uno de los primeros que se tiene, digamos, registro, ¿no? De una discusión sobre las problemáticas de índole moral. El Gorgias, dentro del corpus platónico, digamos, es un texto pre-república, digamos, pre esos textos de madurez de Platón, pero digamos que de los que sí ya se puede avisorar, digamos, un aplomo ya en la consolidación, digamos, de la teoría platónica, ¿no? En la partición, digamos, ¿no? Del alma y el cuerpo, de la educación del alma por sobre la del cuerpo, y digamos de los fines, en todo caso, a los que debe apuntar aquellos que buscan realmente la educación de las almas y la consagración, digamos, a la búsqueda del bien, ¿no? El Borgias es un texto incómodo en cierta forma, ¿no? Porque es un diálogo que todo el tiempo aparece como muy violento, mucho más que otros textos, digamos, platónicos. En todos los textos, digamos, lógicamente, se sabe, digamos, que en los diálogos Sócrates siempre es refutado, siempre es buscado, digamos, a través de interpelaciones, digamos, duras a sus posturas, que son contrario sensu, digamos, a los cánones de la época en muchos sentidos, pero en este es particularmente violento tal vez por la forma del diálogo y por quiénes son sus interlocutores. O sea, el Borges es conocido como el diálogo sobre la retórica, ¿no? Sobre, perdón, es infaltable la compañía. Es un diálogo, digo, sobre la retórica, es un diálogo con, digamos, personas asociadas, digamos, al trabajo retórico, y a los cuales, digamos, Sócrates interpela, digamos, en su intimidad, digamos, ¿no? Sócrates empieza atacando, digamos, o los otros disputando ataques previos, digamos, de Sócrates a su ámbito, a su campo, digamos, de conocimiento, a su disciplina. Por lo tanto, lógicamente, se desarrolla el texto así como en una disputa, digamos, muy seria, digamos, ¿no? Por
defender unos, digamos, su campo de trabajo, afirmarlo, digamos, como una necesidad real, y Sócrates, lógicamente, desde su perspectiva, tomándolo, ¿no?, como una degradación moral, digamos, el acto del retórico, ¿no? Justamente contrario a los fines reales que debe tener aquellos que se dedican a lo justo. Pero para nuestro caso, digamos, para pensar justamente en los problemas morales o en los principios morales a los cuales debemos avenirnos, o deberíamos avenirnos, o podemos pensar en avenirnos, ¿no? Están siempre esas posibilidades. Este texto me parece que es como muy interesante, me parece que es como un texto que no se puede pasar por alto para pensar, digamos, ¿no?, las tensiones que hay entre los discursos de persuasión, ¿no?, que se refieren a lo justo, y los discursos, digamos, que Sócrates va a poner como los que realmente piensan la justicia y se abocan a la justicia, ¿no? El pensamiento entre lo justo y lo injusto es un tipo, digamos, de lectura de lo real, ¿sí? Que tiende, digamos, a lo bueno también, ¿no?, que es el gran problema de la ética, ¿no? Pero en concreto, digamos, para Platón, digamos, y para cómo se va a ir tejiendo en el texto para Sócrates, el problema con la retórica es que hace prevalecer la opinión de quien habla, ¿no?, sobre los demás. Se trata simplemente de eso, se trata de una práctica en la cual lo que debe procurarse es prevalecer la propia opinión frente a los demás. En otro, digamos, en un texto posterior, como ahora recién como la República, esto Platón lo va a materializar, digamos, en la famosa alegoría de la línea, ¿no? Es decir, bueno, aquellos que hablan con opinión, ¿sí?, hablan desde la doxa, ¿no? No hablan de un conocimiento real, científico del mundo, no hablan con episteme, ¿sí?, no hablan con el nous. Por lo tanto, digamos, son formas degradadas del conocimiento, son formas degradantes del conocimiento, ¿no?, porque en definitiva mantienen cierta opacidad sobre el mundo, ¿no? E incluso allí va a reconocer, digamos, Sócrates que la retórica lógicamente existe, ¿sí? La retórica existe entre los seres humanos, ¿no? Es una realidad, pero es una realidad fea de la humanidad, ¿sí? En concreto, incluso la retórica sería como hasta la parte fea de la política, ¿no? Algo que debería ser desplazada, digamos, ¿no?, de los ámbitos reales del pensamiento y la reflexión. Por eso se va a entender, digamos, la reacción muy violenta, tanto de Borgias como de Pollux, y en otro sentido luego también de Calícrates, ¿no?, que va a plantear una disputa muy, muy tensa ahí con Sócrates, ¿no? Entonces, el problema, en definitiva, digamos, que les va a plantear Sócrates en el inicio del texto, es si la retórica lo que hace es propagar verdad o creencia, ¿no? La creencia, la pistis, si recuerdan, digamos, la alegoría de la línea, ¿no?, es aquella forma en la cual los sujetos son engañados, son condicionados en su mirar, son ilustrados por sombras, digámoslo así, y por lo tanto, digamos, esas sombras pueden mutar lo real y pueden mutar aquello que se proyecta, ¿no? El sujeto es un permanente, digamos, engañado o engañador, digamos, si es el que proyecta, digamos, las sombras, ¿no? Y para Sócrates, en su texto, digamos, no hay forma, digamos, de que algo bueno pueda salir de eso. No hay forma de que se pueda alcanzar una idea o una noción de la justicia o de lo justo en el ámbito de la retórica, ¿no? La retórica, digamos, para Sócrates, digamos, no puede dar razones, en definitiva, como él cree, digamos, en el concepto de razón, ¿no?, en la particularidad que tiene el concepto de razón socrática, ¿no? La retórica no puede dar razón absoluta, digamos, en términos ideales de nada, ¿sí?, y tampoco puede conocer la naturaleza de las cosas, ¿sí? Tiene un fin, puede tener un fin, digamos, asociado al placer, digamos, a la búsqueda de elogio, a la búsqueda de
de que sea, digamos, el sujeto celebrado, digamos, por su capacidad, digamos, para ordenar la realidad en términos de la política, por ejemplo, o en términos de la vida de los sujetos, pero más allá de eso, digamos, para Platón, se trata de un ámbito degradado del humano, ¿sí? Es decir, no cura, en concreto el problema de la retórica es que no cura ni es saludable al alma, ¿sí? Entienden siempre que la preocupación de Sócrates va a ser la educación y la salud del alma, ¿no? Por lo tanto, una práctica como la retórica que degrade, digamos, la verdad, que degrade la búsqueda del bien en términos de la razón ideal de los sujetos, va a ser un ataque, digamos, concreto a las posibilidades, digamos, del desarrollo bueno y justo del alma, ¿no? A esa, digamos, a esa tensión, digamos, que se va a plantear en el inicio del diálogo, ¿no? Los opositores, digamos, a Sócrates le van a plantear, digamos, que en definitiva la retórica se trata de ser ventajoso, ¿no? De sacar una ventaja, la famosa ventaja. Así, bueno, nosotros con la retórica hacemos que los sujetos puedan, digamos, tener ciertas ventajas, digamos, perdón que me acomoda el pelo, pero la pandemia, digamos, y la no posibilidad de salir en mi casa hace que esté con esto. Pero digo, ¿no? La retórica le van a retrucar, digamos, a estos locutores, tiene la posibilidad de hacer, digamos, que los sujetos aprovechen sus ventajas, digamos, ¿no? Y saquen ventajas de lo que les ofrece el mundo, digamos, ¿no? Es una realpolitik la retórica, ¿no? Pero claro, Sócrates contesta de un modo bastante lógico, como ya se sabe que son los diálogos y la forma de llevar los diálogos de Platón. Les va a decir, digamos, que si los sujetos no pueden discernir el bien del mal, no les sirve mucho hacer lo que sea ventajoso, porque no van a entender, digamos, en definitiva, si se están comportando de un modo justo o injusto, o malo o bueno, digamos, ¿no? Y ello con el riesgo, por lo tanto, dice Sócrates, de caer siempre en acciones malas, acciones que no pueden ser queridas, digamos, por los sujetos, ¿no? Yo creo que se puede pensar, o podemos pensar para ordenar el texto, ¿no? Que se refiere fundamentalmente, o que se puede ordenar el texto en tres grandes puntos. El primer punto, ¿no? A discutir, por lo menos que nos puede interesar a nosotros para pensar desde la ética, el primer punto es una afirmación bastante complicada, digamos, o que genera bastante tensión cuando uno la lee por primera vez, ¿no? o la escucha, que es la afirmación de Sócrates, ¿no? Que les va a decir a Pollux, en ese momento está intercambiando con Pollux, en el diálogo le dice, mira, en realidad es más malo y más feo cometer una injusticia que ser víctima de ella. ¿Se entiende, no? Es más malo y más feo cometer una injusticia, ¿sí? Que ser víctima de la injusticia, ¿sí? Hay, como para Sócrates, lo va a intentar dejar en claro, digamos, en el texto, que es algo que dicen los retóricos, ustedes no pueden, digamos, distinguir cuál es el mal mayor, ¿no? Y el mal mayor, ¿sí? Es lo que es inseparable de lo feo, y cometer una injusticia, va a decir Sócrates, es lo más malo y lo más feo que se puede hacer, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Eso va a ser el acto, la acción, ¿sí? más indeseable, es la forma más indeseable de la injusticia, ¿sí? Un ejemplo de esto, ¿no? De que lo malo es absolutamente inseparable de lo feo, y de que es más malo y feo cometer una injusticia que ser víctima de ella, lo podemos graficar, por ejemplo, si nos ocurre pensarlo, con Crimen y Castigo de Dostoyevsky, ¿no? Raskolnikov comete, si conocen la historia, comete un crimen terrible, ¿no? Pero el problema el problema de Raskolnikov empieza cuando no es castigado por su crimen, digamos, ¿no? No es castigado ni en términos
jurídicos, digámoslo así, no hay pena jurídica, y tampoco, digamos, hay pena moral, digamos, ¿no? Porque hay un desconocimiento de lo que ha hecho, y bueno, el diálogo, digamos, en general, termina siendo casi un autocastigo, digamos, el rascónico, ¿no? El no ser castigado justamente lo lleva al peor de los infiernos, no puede soportar, digamos, el no castigo, algo parecido al corazón delator, digamos, ¿no? Bueno, cometí el crimen, me estoy solazando de él con la policía, digamos, en la habitación, que no se dan cuenta del cuerpo enterrado, y, digamos, lo que empiezo a escuchar en realidad sería, digamos, ¿no? Como ese reclamo de justicia, digamos, ¿no? El no ser castigado es lo que en realidad me va a generar un verdadero problema. Eso es el punto uno, entonces, ¿no? Esa, como esa frase, esa gran frase problemática, digamos, ¿no? Que es más malo y feo cometer una injusticia que ser víctima de ella. El segundo punto es que, va a decir Sócrates, por un amor natural al bien, todos prefieren sufrir la injusticia antes que ser injustos, ¿no? Entonces, de modo consecuente con el primer punto que decíamos, ¿no? Se puede pensar ahora, o lo siguiente que invita a pensar, o invita a pensar Sócrates, es que es por un amor natural que tendríamos, ¿no? Y que tenemos que en todo caso reflexionarlo si lo tenemos, los sujetos prefieren, ¿sí? ser, eh, ser los sujetos, digamos, del acto injusto, ¿no? Los receptores del acto injusto, y no los autores del acto injusto, ¿no? Y ahí, digamos, hay una discusión interesante que va a plantear Sócrates en relación al castigo. Va a decir, bueno, el castigo, ¿no? El castigo frente a la injusticia es útil porque libera, digamos, de la enfermedad moral, ¿no? La enfermedad moral es una enfermedad, lógicamente, del alma para Sócrates, ¿no? El castigo, si uno cumple el castigo, uno es liberado de esa enfermedad moral, de eso que deja el alma en penumbra, ¿no? Como le pasaba a Raskolnikov, ¿no? Es decir, bueno, por lo tanto, esa enfermedad moral, ¿sí? O dentro de las enfermedades morales, va a decir Sócrates, la peor que puede, digamos, acechar al alma es justamente la injusticia. Por lo tanto, el castigo es redentor en este caso. Y el punto 3 del texto, que es también interesante pensarlo, digo, o por lo menos para que lo tengan en cuenta también, es el enfrentamiento que va a tener al final del texto Sócrates con Calícles, también un Calícles muy enojado, muy violento, seguramente no es inocencia, digamos, en el diálogo de Platón, cómo presenta a Calícles y cómo presenta, digamos, la virulencia de su ataque, ¿no? Porque lo que hace Calícles es fundamentalmente atacar a la filosofía, al modo de ser, digamos, filosófico de Sócrates, digamos, planteando una dicotomía, digamos, que lógicamente no se ha superado, ¿no? Entre la experiencia, digamos, de la realidad, digamos, así, de Calícles, la experiencia en términos de la realpolitik, del poder, ¿no? Es un argumento bien positivista, digamos, de Calícles, en contra, ¿no? De la búsqueda de principios y la búsqueda de la razón de Sócrates, ¿no? Un Sócrates que le va a oponer, digamos, a su fuerza, digamos, al carácter, digamos, en el cual Calícles hace recalar, digamos, los principios que deben ordenar el todo social, digamos, ¿no? Que son fundamentalmente la fuerza o, o la realidad de los mejores, frente, ¿sí? A los principios de moderación y templanza de los que va a hablar Sócrates. En relación al punto 1, ¿no? Digamos, sobre esta idea de que es más malo y feo cometer una injusticia que ser víctima de ella, Pollux lo que hace en el diálogo con Platón es apuntar al caso, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Hacer, digamos, tomar del caso y hacer del caso una argumentación, ¿no? Casos en donde culpables de injusticia serían dichosos, ¿no? Entonces nombra, digamos, algunos casos concretos en la Grecia de su época y más allá también,
en donde sujetos que cometieron injusticias terribles, ¿sí? Violentas, reprobables y demás, son dichosos, ¿no? En nuestra época, un Paolo Roca, ya que está justo en el tema, digamos, un sujeto que comete en el medio de una situación acuciante, como puede ser una pandemia, un acto, digamos, reprobable, digamos, en relación al empleo y a la conservación, digamos, de una fuente laboral para 1.500 familias, ¿no? Para alguien al cual, digamos, su fortuna no le traería problemas conservar, digamos, esos trabajos durante 10 días. Es decir, hay un aprovechamiento lisuyano, digamos, de una situación de emergencia que podría ser, digamos, tenido claramente como un acto reprobable desde el punto de vista moral. Digamos, Pollux nos diría que, digamos, ese culpable de injusticia es absolutamente dichoso, ¿no? Es decir, bueno, estos sujetos pueden hacer actos aberrantes, ¿no? Y ello no demuestra, digamos, que sean infelices, ¿no? No demuestra que sean, que anden tirando, digamos, pena por allí, muy por el contrario, son sujetos que disfrutan de su poder, disfrutan de su capacidad de manipular, digamos, la historia de los sujetos, ¿no? Entonces, ahí lo que va a intentar Sócrates es trazar una diferencia entre lo que uno puede ver y entre el estado del alma, ¿no? Hay una diferencia entre lo que los sujetos ven, digamos, en términos físicos, y el estado real del alma al interior de los sujetos, ¿no? Iba a decir Sócrates que el injusto, ¿sí? Y malo, en definitiva, es un desgraciado, ¿no? Para Sócrates, lógicamente, siempre, digamos, podemos acá indagar eh, si puede saber, digamos, Sócrates que esto es así, si tiene los elementos del juicio, ¿no? O para enjuiciar el estado del alma de los sujetos, pero Sócrates dice, digamos, ¿no? O va a sostener, como ha sostenido siempre, la idea de que el estado del alma, digamos, no es un estado que necesariamente se revela, o justamente, digamos, porque no se revela en el ámbito físico de los sujetos, ¿no? Desde un ámbito no reflexivo o meramente, o que se queda solamente en el ámbito de lo físico, es muy difícil evaluar el estado real del alma. Por lo tanto, dice Sócrates, digamos, solo la reflexión real sobre, digamos, los elementos que hacen a las almas bellas, ¿sí? Nos puede traer, digamos, un poco de claridad sobre si nuestra alma está enferma o no está, ¿no? Ahí, ahí es donde Sócrates, digamos, hace su afirmación frente a un Pollux escandalizado, digamos, de su afirmación, de que es peor cometer una injusticia, ¿no? Que es un mal mayor cometer una injusticia, ¿sí? Que sufrirla, ¿no? Eh, claro que si vamos, digamos, a los casos puntuales, esto nos parece absolutamente extraño, contrario, digamos, sentido, como decíamos hace un rato, ¿no? Si pensamos, digamos, ¿no? en un violador y su víctima, ¿no? Es decir, bueno, de acuerdo a lo que nos dice Sócrates, entonces, ¿no? Sufre más el violador que la víctima, ¿no? Eh, y ahí, digamos, nos resulta claramente chocante, digamos, ¿no? Nos puede, digamos, traer cierta incomodidad. Pero de vuelta, hay que ordenarlo, digamos, en el marco de la propuesta general de Platón, digamos, ¿no? El problema no es el acto, digamos, en el ámbito de lo real, sino el problema es las consecuencias del acto, digamos, en el alma, en la posibilidad, digamos, de los sujetos de encontrar las formas de lo justo, de lo bello y de lo bueno, ¿no? Excediendo, digamos, el ámbito de lo fáctico, ¿no? El problema es que para Sócrates, digamos, el actor de lo injusto está enfermando, digamos, el alma, está enfermando, digamos, el objeto máximo, digamos, de reflexión que tenemos los seres humanos, ¿no? Eh, y por ser, digamos, actores enfermos de lo injusto, ¿sí? El no ser castigados por este acto, digamos, injusto que cometan y por este acto, digamos, que enferma y mantiene, digamos, enferma el alma, ¿no?
es el que va a hacer también desgraciados a estos sujetos, ¿no? Y Pollux, de vuelta, acá Pollux, digamos, hace esto que decíamos recién, argumenta en términos de la experiencia sensible, dice, no, pero a ver, ¿cómo que el actor, digamos, de un acto injusto, ¿sí?, necesariamente va a ser desgraciado porque no lo castiguen? Dice, al contrario, aquellos, digamos, que cometen actos injustos y no los descubren, o no los castigan porque no tienen la fuerza, no tienen los recursos, lo que sea, ¿no? Son dichosos, ¿no? Apelando, lógicamente, Pollux, como decimos recién, al ámbito de la doxa, al ámbito de lo que se ve, ¿no? Sócrates apela, digamos, a las formas de lo bello y de lo feo. Hay una disparidad, digamos, intencional, lógicamente, de Sócrates en el discurso, esa ironía socrática, ¿no? Digamos, para discutir, para organizar una discusión, hace, digamos, que transiten, digamos, por canales, digamos, paralelos casi la discusión, y por lo tanto, digamos, al partir de una lógica de principios, Sócrates, como siempre se ve, digamos, en sus textos, a partir de ciertos principios con los cuales ordena lo real, ordena la discusión, ¿no? Cuando lleva, digamos, hace torcer, hace ceder a sus interlocutores a esa lógica, la discusión ya está ganada, ¿no? Entonces lo que va a hacer a continuación Sócrates es un poco llevarlo a Pollux a su terreno. Entonces, bueno, vos porque hablas en definitiva de casos concretos, de este o de aquel, pero vos hablas sobre lo que ves, ¿no? No podés hablar sobre aquello que no se ve, que es el alma, ¿no? Y para hablar de aquello que no se ve, que es el alma, hay que hacer, digamos, un proceso de discusión un poco más profundo, ¿no? Para saltar de esa línea, digamos, de la doxa y para llegar, digamos, al ámbito, en todo caso, de la episteme, que nos puede acercar, nos puede dar un poco más de elementos para discutir, ¿no? En un momento, de hecho, va a decir Sócrates, está diciendo, obviamente en la forma de su argumentación, le dice Sócrates, ya ves ahora, Pollux, que si comparas tu manera de refutar con la mía, en nada se parecen. Todos los demás te conceden lo que asientas, excepto yo. A mí me basta tu sola confesión, tu solo testimonio. Yo no recojo otros votos que el tuyo y me cuido poco de lo que los demás piensan. ¿Okay? Es una declaración de principio metodológico lo que está haciendo Sócrates. Y bueno, a mí lo que me vengan a decir los demás, lo que me cuenten los demás, digamos, no interfiere, digamos, en la posibilidad de encontrar un punto de intersección, digamos, de verdad entre lo que vos me decís y lo que yo te planteo. Lo cual tiene sus virtudes y también tiene sus problemas. Y bueno, si no me afecta lo que los otros digan, el contexto, la realidad histórica de los sujetos y demás, estoy cortando, digamos, la interferencia o la posibilidad, digamos, de argumentaciones que no están, digamos, tan enunciadas, ¿no? Pero tiene la virtud, digamos, ¿no? Esto, para Sócrates, de cortar los circuitos con los cuales acceder a cierta verdad, ¿no? El circuito de verdad ahí se cierra argumentativamente en los interlocutores, es decir, entre Sócrates por un lado y Pollux por el otro, es decir, hay un circuito ahí de veredicción, de posibilidad de establecer criterios de verdad en base a ciertos principios que van a ser consensuados o que van a ser, digamos, más que consensuados, expuestos por Sócrates, digamos, y afirmados o por lo menos mascullados por Pollux, que no es como otros diálogos en los cuales dice por Zeus, claro que tienes razón Sócrates, sino que acá los puntos de contacto, digamos, o de aceptación de Pollux van a ser muy a regañadientes, ¿no? Entonces, sigue diciendo Sócrates, quede pues sentado a este punto. Pasemos al examen del otro, sobre el que no estamos de acuerdo, a saber si el castigado por las injusticias que se han cometido es el mayor, ¿no? Si el ser castigado, perdón, por las injusticias que se han cometido es el mayor de los males, como tú pensabas, o si es un mayor mal gozar de la impunidad, como yo creía, ¿no? Entonces, lo que va a buscar ahora Sócrates es pensar, digamos, ¿no? Pensar cómo las
las naturalezas de las pasiones, ¿no? Humanas, ¿sí? En el ámbito de lo fáctico, tienen que analizarse en función de lo útil para el alma, ¿no? Es decir, todas las formas de las pasiones en el ámbito del humano tienen que usar, digamos, tienen que tener cierto rasero, digamos, con la posibilidad de hacer sufrir o hacer, digamos, mejor el ámbito del alma, sería así, ¿no? Entonces, ahí empieza, digamos, casi la práctica silogística, digamos, socrática, ¿no? Así, bueno, dice, por ejemplo, lo que hace la persona que castiga y lo que sufre la persona castigada es por consiguiente bello. Sí, dice Pollux, pero lo que es bello es al mismo tiempo bueno, porque o es agradable o es útil, necesariamente, dice Pollux. Así, el por lo tanto, en lógica, así, lo que sufre el que es castigado es bueno, ¿no? Parece que sí, dice Sócrates, dice Pollux, ¿no? Y dice Sócrates un poquito más abajo, y esta utilidad es como yo la concibo, es decir, que consiste en hacerse mejor en cuanto al alma, si es cierto que es castigado con razón, ¿no? Entonces, en el ámbito, digamos, de esos principios, en el ámbito, digamos, del registro en el cual Sócrates lleva la discusión, digamos, eh, la, el castigo con razón que supone, digamos, Sócrates, es decir, aquel que es castigado en términos de razón, es un castigo, digamos, naturalmente positivo para el alma del sujeto, ¿no? Eh, Acá hay también, digamos, una discusión que se puede dar a Sócrates, que Pollux no, decide no meterse, digamos, así tal vez, ¿no? Que es esta idea de que los jueces castigarían con razón, ¿sí? Lo cual en la apología de Sócrates sabemos que no es lo que va a suceder, ¿no? Pero, en definitiva, digamos, acá lo que Sócrates le intenta demostrar a Pollux es que hay una ventaja, digamos, en sufrir el castigo, ¿sí? Para recobrar la salud. Por lo tanto, la idea de la justicia ahí, ¿no? Es una justicia que corrige, ¿no? Que corrige castigando, ¿no? Corrige, digamos, una enfermedad moral en el sujeto al castigarlo en términos, digamos, de ordenar, ¿no? Algo que se había descompuesto, ¿no? Que es la lógica, digamos, del alma de buscar lo justo y lo bueno, ¿no? Esa descomposición, esa degradación que sucede, digamos, en la humanidad, en el ámbito de lo fáctico, en el ámbito, digamos, de las pasiones, busca ser corregida, digamos, ¿no? Por el castigo, ¿sí? Por lo tanto, se trata como un camino de liberación. El sujeto debe expiar sus culpas, ¿no? Eh, ya se sabe, digamos, que cualquier semejanza de todo esto con la lógica de la religión cristiana no es mera coincidencia, está claro, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, digamos, lo que a continuación le va a decir Sócrates, va a intentar argumentar, ¿no? Es por qué tenemos esta ignorancia sobre la vida justa, ¿no? Y en eso vuelve, digamos, al argumento en torno, digamos, a la retórica, ¿no? Y a esa idea de que la retórica, en términos de persuasión, puede decir Sócrates, no tiene nada, digamos, que ofrecer a la sanación del alma, ¿sí? Eh, Al ser justamente una actividad, ¿sí? Que lo que hace no es ocuparse del castigo justo de aquel que ha cometido, digamos, lo injusto, sino que incluso puede liberarlos de la pena, del castigo, ¿no? La retórica, digamos, por lo tanto, no puede ser tenida como un saber o una práctica buena para Sócrates, bajo ningún punto de vista. Permítanme leerles, mientras hablo voy pasando las hojas acá, por eso, digamos, por ahí. Escuchen lo que le dice aquí Sócrates, ya hablando un poco con Calícles, ¿no? Calícles le dice, Sócrates, dime, ¿creeremos que has hablado seriamente de todo esto o que ha sido un puro pasatiempo? Porque si hablas con sinceridad y lo que dices es verdad, la conducta que todos los presentes observamos
¿qué otra cosa es que un trastorno del orden y una serie de acciones contrarias, al parecer, a nuestros deberes? ¿No? Está haciendo una cosa de... Parece que Calicles le está preguntando, digamos, desde el punto de vista del sentido común, ¿no? Del perogrullo. Bueno, entonces lo que nosotros estamos haciendo es simplemente actuar en el mundo. Y Sócrates le dice, si los hombres, Calicles, estuviesen todos sujetos a las mismas pasiones, estos de una manera, aquellos de otra, pero teniendo cada uno de nosotros su pasión particular, diferente a la de los demás, no sería fácil hacer conocer a otro lo que uno mismo experimenta, ¿no? Sí, bueno, tenemos un problema claro, dice Sócrates, ¿no? Que todos, digamos, las pasiones, digamos, ¿no? Son una experiencia también individual, ¿no? Pero si todos tuviéramos la misma, sería muy fácil. Lo que tenemos que hacer es llevar esa discusión sobre las pasiones a un terreno, digamos, en el que podamos hacerlas equivalentes, por lo menos la discusión sobre cuáles pasiones son buenas y cuáles malas. Digo esto, dice Sócrates, pensando en que tú y yo nos vemos en este momento afectados de la misma manera, y que ambos amamos a dos cosas. Yo a Alcíbiades, hijo de Clinias, y a la filosofía; tú al pueblo de Atenas y al hijo de Pirilampo. Observo todos los días que, por más consecuente que seas, cualidad que yo te reconozco, cuando los objetos de tu amor son de otro dictamen que tú, cualquiera que sea su manera de pensar, no tienes fuerza para contradecirles, y que a placer suyo pasas de lo blanco a lo negro. Clarito, está diciendo, ¿no? Bueno, vos haces, digamos, un panquequismo, digamos, de tus principios, digamos, ¿no? Y fíjense lo que dice acá. En efecto, cuando hablas a los atenienses reunidos, si sostienen que las cosas no son como tú dices, mudas en el momento de opinión para conformarte a lo que dicen, ¿no? Ahí te está diciendo vos, lo que haces, digamos, es el tipo de política más, más acompasada, digamos, eh, a los humores de época, a los humores, digamos, de la multitud, a los humores, digamos, no es decir, bueno, de las mayorías, te venís a lo que dicen o a cómo se mueven, digamos, los humores sociales, los humores, digamos, ahí, digamos, eh, de Atenas en este caso, ¿no? Y con eso, digamos, no se puede hacer, no se puede hacer mucho más que seguramente una buena carrera, le está diciendo por otro lado, en la política, pero eso no tiene que ver necesariamente con la búsqueda de lo bueno y lo justo. Vas a ser seguramente un gran orador y un gran político, ¿no? O política. Para pensar, digo, también muchas veces en cómo se hace o cómo hacemos política en nuestro tiempo también, ¿no? Lo que está diciendo Sócrates es que hay un peligro, digamos, en poner a la retórica y a su tipo de práctica, ¿no? Por encima de otras capacidades o necesidades en torno a la búsqueda ética, ¿no? Porque eso, digamos, nos va a traer, digamos, una política que oscile en función de los humores sociales, lo cual sabemos que tiene sus virtudes, pero puede tener claramente sus problemas. Yo siempre recuerdo, digamos, una encuesta, digamos, con el valor que hay que darle siempre a las encuestas y tratar de matizar sus resultados y demás. Pero una encuesta interesante que se había hecho en toda Latinoamérica a inicios del siglo XXI, en un momento, digamos, en que Latinoamérica había estado explotada, digamos, por las formas, las experiencias neoliberales, digamos, de la época. Digamos, la mayor parte de la población, como se sabe, digamos, sumida en la pobreza, la democracia, digamos, había resultado prácticamente un fracaso, digamos, ¿no? En términos de que ese imaginario, digamos, de que la salida democrática a las dictaduras iba a resolver los problemas, digamos, económicos de la gente. Y en esa encuesta, digamos, se pregunta si los sujetos estarían dispuestos a aceptar un gobierno no democrático con tal de que resolviera, digamos, sus problemas económicos. Y la mayoría respondió que sí, ¿no? Por lo tanto, habría que pensar, digamos, ahí que Calicles seguramente hubiera captado rápidamente ese humor social, ¿no? Pero lo que le va a plantear Calicles aquí a Sócrates es que es el argumento, digamos, el argumento de la fuerza, ¿no? Calicles le dice, mira, ¿sabes qué?
en la mayor parte de las cosas, ¿sí?, naturaleza y ley se oponen entre sí, ¿sí? Una cosa es lo que la naturaleza nos presenta como lo fuerte y otra cosa es lo que la ley quiere presentar como lo que se debe preservar en términos de fuerzas o de equivalenciar fuerzas. De hecho, dice las leyes, ¿sí?, son ese acto, digamos, de los débiles, dice Calicles, frente a los fuertes. Las leyes son eso, las leyes son las formas en las que los débiles se protegen de los fuertes, ¿no? Hay Sócrates, después Pollux interviene en la discusión también, ¿no? Y Sócrates, digamos, intenta hacer un examen de los argumentos, y podemos pensar, digamos, que cada uno expone de distintos lugares, ¿no?, formas del derecho natural. Se conoce el naturalismo. Hay un naturalismo histórico en Pollux, digamos, ¿no? Hay una forma, digamos, de indagar la historia para ver, digamos, cuáles han sido los comportamientos tenidos por más beneficiosos, más útiles para los sujetos, por lo tanto, digamos, la ley se basa en base a ello. Hay un naturalismo racionalista de Sócrates, que es procurar remontarse, digamos, a los principios de razón que constituirían, digamos, en términos universales, el mayor bien. Y por último está lo que se conoce como el naturalismo del más fuerte, que es la posición de Calicles, ¿no? Que es impresionante toda esa parte del texto, si ustedes la empiezan a leer, digamos, detenidamente, y van a ver cómo, digamos, Calicles ya está pensando, digamos, en ese texto, lo que se conocería, digamos, en la actualidad como la meritocracia, una forma de meritocracia la antigua, ¿sí? En contra, por supuesto, de la filosofía que plantea Sócrates. La meritocracia, digamos, a la antigua de Calicles es simplemente que el lugar, digamos, de quien dicta las leyes, quien establece la forma de vida en una sociedad, solo puede corresponder al más fuerte, ¿no? Solo puede corresponder a aquel, digamos, que se haga, digamos, de la fuerza. Y la filosofía para Calicles, que la ataca, digamos, muy fuerte, de un modo, digamos, muy despectivo, digamos, con la filosofía y con el propio Sócrates. La filosofía, digamos, es un discurso que interrumpe, digamos, el argumento de la fuerza y de la violencia, y la advierte, digamos, a Sócrates que eso que él hace, esa cuestión de esa idea de andar preguntando, indagando más allá de, de la realidad, digamos, de la fuerza, le va a traer problemas, ¿no? Casi premonitoriamente también le está diciendo, cuando vos preguntes mucho a los fuertes, ¿sí?, los fuertes se van a cansar y te van a ir a buscar, ¿no? Sócrates, digamos, desarma, va desarmando, digamos, el argumento de Calicles respecto a la fuerza, también a regañadientes, digamos, ¿no? Porque, otra vez, lo que hace Sócrates es encerrar, digamos, a los interlocutores, ¿no? Y le dice en un momento, entre tus concesiones y las mías, va a salir la verdad plena y concreta de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, ahí cierra, digamos, la cadena de argumentación como única, digamos, posibilidad también es un recurso discursivo importante, digamos, ¿no? O sea, de una capacidad, lógicamente, como sabemos, extraordinaria, ¿no? Eso, poder hacer eso. Y lo que va a hacer Sócrates ahí es desarticular, digamos, a Calicles, preguntándole simplemente, bueno, si eso es como vos decís, y la ley, digamos, es, en términos, por ejemplo, de las democracias, la ley de los muchos, vos decís que en realidad es una forma de los débiles de cuidarse, vamos a pensar, a ver, ¿qué es más fuerte, el uno o los muchos? ¿Quién vence, digamos? ¿El uno a los muchos o los muchos al uno? Y no, los muchos al uno, dice Calicles. Bueno, entonces no sirve ese argumento para sostener, digamos, tu ataque a las leyes que pone la mayoría, porque la mayoría, como lo estás diciendo, son más fuertes, digamos, que el uno. Entonces, entra en ese proceso, digamos, lógico, digamos, de desanudamiento, digamos, lógico del argumento de Calicles, ¿no? Fíjense
el argumento de Calicles en torno, digamos, ¿no? a quién es el fuerte en realidad, ¿no? Cómo hay que pensar al sujeto fuerte, dice Calicles. Dice, en efecto, ¿cómo un hombre podría ser feliz si estuviera sometido a algo, sea lo que sea? ¿No? Hay un deseo, digamos, casi dionisíaco en Calicles, ¿no? Que bueno, que después incluso lo podemos pensar asociado a un Nietzsche, pero ya vamos para allá. Dice, ¿cómo un hombre puede ser feliz si estuviera sometido a algo? Dice Calicles. Pero voy a decirte con toda libertad en qué consiste lo bello y lo justo en el orden de la naturaleza. Para pasar una vida dichosa, dice Calicles, es preciso dejar que las pasiones tomen todo el crecimiento posible y no reprimirlas. Cuando éstas han llegado a su colmo, es preciso ponerse en situación de satisfacerlas con decisión y habilidad y llenar cada deseo a medida que nace. Es lo que la mayor parte de los hombres, a mi juicio, no pueden hacer. Y de aquí nace que condenan a todos aquellos que lo consiguen, ocultando porque les da vergüenza su propia impotencia. Dicen que la intemperancia es una cosa fea. Como dije antes, encadenan a los que han nacido con mejores cualidades que ellos y no pudiendo suministrar a sus pasiones con qué contentarlas, hacen elogio de la templanza y de la justicia por pura cobardía. Y dice un poco más abajo, toda vez que un hombre de estas condiciones, pudiendo gozar de todos los bienes de la vida sin que nadie se lo impida, sería un insensato si se eligiesen en sus propios dueños las leyes, los discursos y la censura del público, ¿no? Entonces se entiende la postura de Calicles, ¿no? Como decir, a ver, fuerte es aquel que desata, digamos, su furia, la furia de las pasiones, y que les puede dar, digamos, satisfacción plena, sin necesidad, digamos, del concurso de los otros. Es un acto, digamos, de puro individualismo, el de Calicles, que va en contra, digamos, ¿no? De la propuesta socrática, ¿no? Sócrates se afirma en ese discurso en contra de la intemperancia de las pasiones, en contra del desasosiego que genera, digamos, la satisfacción irrestricta de las pasiones, ¿sí? Es algo que en términos similares también podemos llegar a pensar que, o encontrar en otra lógica, pero con la misma idea de que el desate de las pasiones, digamos, individuales lleva, digamos, a un desasosiego del alma, lo vamos a encontrar luego en Epicuro. Y Sócrates dice que tanto la intemperancia como el desasosiego son fundamentalmente nocivos, ¿no? Porque el fin real, digamos, de todas las acciones es el bien, ¿no? Y el bien no puede ser solamente el bien del sujeto, ¿no? Sino que el bien, digamos, a la cual el sujeto debe venirse, es un bien que afecta necesariamente a una totalidad, que es la totalidad, digamos, de los sujetos. Por lo tanto, hay un principio ético en esto, digamos, detrás de lo que Sócrates está diciendo, que es hacer todas las cosas en vista del bien, ¿no? La cuestión es, ¿quién sabe el bien? Sabe el bien el que conoce el alma, ¿no? El que conoce, digamos, las virtudes, ¿no? Y las capacidades y las posibilidades del alma. Ese es el que sabe el bien. Saber el bien, ¿sí? Es saber qué acciones, ¿sí? Qué acciones son injustas y no cometerlas. Que sabe el bien, digamos, es el que sabe cómo mejorar, digamos, las prácticas de conocimiento y las prácticas de cuidado del alma, las cuales nunca podrían ser cometer un acto injusto. Es decir, el sujeto valida en sí mismo los principios, ¿sí? Antes de actuar en el conjunto. El conocimiento del alma es un conocimiento lógicamente arreglado, va a decir Sócrates, ¿no? El alma no debe ser, digamos, sometida a las pasiones, sino muy por el contrario, el alma debe estar reglada, ¿no? Y templada para ser justa, ¿sí? De vuelta, el cristianismo en todos lados aquí, y esta idea, digamos, de Sócrates de que hay que guardarse de dar rienda suelta a las pasiones, digamos, ¿no? Es una idea de toda la moral, digamos, cristiana y medieval,
y es lo que sabemos que le va a producir una gastritis a Nietzsche, ¿no? Hay una serie de referencias en todo ese texto, en toda esa última parte, digamos, a la isla de los afortunados y al Tártaro como el lugar donde van los injustos, ¿no? En esa separación, digamos, de las almas buenas y bellas, de las almas que se han dedicado a las pasiones de las injusticias, bueno, que recuerda mucho, digamos, otro tipo de discursos. Bueno, en definitiva, un poco eso, me parece que es un texto, el Gorgias, muy rico para pensar cómo, digamos, cómo se puede pensar el problema de lo bueno y de lo justo, ¿no? En un ámbito en tensión o tensionado, digamos, con el ámbito de lo real. Lo que hace, la gran virtud, tal vez, de este texto, es exponer, digamos, bien claro cómo muchas veces, digamos, hay una tensión, ¿no? Entre los ideales éticos, entre las formas del deber ser, ¿no? de la y después, claro, el régimen de posibilidades, ¿no? Eh, bueno, eso. Espero que se haya comprendido. Nos encontramos en las clases de consulta que vamos a ir armando bueno, para que planteen alguna pregunta, alguna discusión. Pero bueno, un poco la idea era simplemente poner algunos puntos que dentro de este texto son necesarios, digamos, tener claros para indagar un poquito luego en las respuestas que va a tener Aristóteles, en las sucesivas intervenciones o tensiones que va a habilitar, digamos, esta propia discusión platónica, tanto, digamos, en las formas de la justicia modernas como más contemporáneas. Bueno, saludos.